Y estamos nuevamente juntos para poder compartir una pincelada más de la escuela sabática de esta semana. Un poquito resumidos nuestros encuentros de esta semana. Tenemos 4 y no 5 como habitualmente lo hacemos. Entonces hoy consideramos algunos aspectos de la lección del día martes y del día miércoles de nuestra escuela sabática de esta semana. Recordemos bajo el título Pablo, apóstol a los gentiles, y reflexionábamos ayer acerca de la dramática conversión de Saulo de Tarso en su encuentro camino a Damasco con Jesús, y entonces a partir de allí su vida sumergida en la gracia de Dios, gracia que destila en la carta a los Gálatas, que estamos comenzando a estudiar en este trimestre. Entonces Saulo en Damasco, luego de ese encuentro dramático con Jesucristo, Saulo queda ciego. Saulo seguramente luego de largo viaje para llegar a Damasco iba pensando, como solemos hacer, ¿no? Cuando llegamos de un viaje, descansar, comer, disfrutar de un buen momento, una rica comida. Estuvo 3 días sin comer, de ayuno. 3 días ciego, en ese momento tan duro, tan difícil, cuando Pablo quedó ciego hacia las cosas de afuera, fue cuando más pudo mirar hacia adentro. A veces Dios permite que alguna prueba llegue a nuestra vida para que las cosas de este mundo pierdan importancia y quedemos ciegos a las cosas de este mundo para poder empezar a considerar las cosas eternas. Y Pablo tuvo 3 días de mucha lucha, ayuno, oración, reflexionando acerca de la loca carrera de su vida. Iba a toda velocidad, pero ¿en qué dirección? Alguien dijo una vez con mucha sabiduría, mejor es avanzar rengueando en la dirección correcta que a toda velocidad en la dirección equivocada. Y Pablo pudo revisar su loca, su agitada carrera, en su sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, pero decíamos ayer, necesitamos permanentemente con humildad revisar cómo estamos creyendo, si realmente nuestras creencias se fundamentan en la palabra de Dios. Y Pablo tuvo la oportunidad de revisar y comprender que el Señor lo estaba llamando. Y así comenzó su ministerio como apóstol a los gentiles. El día miércoles de nuestra lección ya nos refiere la situación, la verdad que impactante, situación inspiradora del nacimiento de la primera iglesia cristiana. ¿Sí? En Antioquía, dice Hechos capítulo 11, versículos 19 en adelante, se llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos. ¿Cómo nació esta iglesia de la persecución? Luego del apedreamiento de Esteban, los discípulos tuvieron que huir unos 450 kilómetros hacia el norte y así llegaron a Antioquía. Y allí comenzaron a compartir su fe, no solo con judíos, sino ahora con gentiles. Entonces, en esta ciudad cosmopolita, grande, 500.000 habitantes, la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano, allí nace la primera iglesia cristiana, un modelo de iglesia. Es más, muchos estudiosos de la palabra de Dios realmente la han señalado como el modelo de iglesia. ¿Por qué? Una iglesia muy diversa, realmente muy diversa en una ciudad cosmopolita, pero muy unida, muy cariñosa, muy tierna. Es la iglesia que hace la primera ofrenda para los santos de Jerusalén, para los hermanos de Jerusalén, por la hambruna que llegaría tiempo después. La lección de hoy nos refiere en Hechos capítulo 11, versículos 20 al 26, características preciosas de esta iglesia para que reflexionemos en este pasaje, Hechos 11, 20 al 26. Y cerramos nuestro repaso de hoy mencionando lo siguiente, una síntesis muy interesante que hace la escuela sabática al final del día de hoy. La iglesia en Antioquía floreció bajo la conducción del Espíritu Santo. La descripción de Hechos 13:1 indica que la naturaleza cosmopolita de la ciudad
pronto se reflejó en la diversidad étnica y cultural de la iglesia. Bernabé era de Chipre, Lucio de Cirene, Pablo de Cilicia, Simón tal vez de África. El Espíritu procuró llevar el Evangelio a más gentiles usando a Antioquía como la base de actividades misioneras de mayor alcance. El Señor hizo un milagro maravilloso en la vida de esa iglesia, uniéndola en el amor de Cristo. Hoy también el Señor quiere hacer ese milagro en nuestras iglesias. Para eso necesitamos buscar que el Señor sea el centro, su palabra sea el centro de nuestra experiencia espiritual de forma personal y como comunidad de la fe.